Amén. Y dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel los sacudían. Y al instante, gloria al Señor Jesús, se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Desesperando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito. Dios bendito y todopoderoso, te damos tu gloria, honra y alabanza al que vive y reina por la eternidad. Porque tú eres santo, Señor Jesucristo. Tú eres Rey, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria al Señor, una historia muy conocida. Amén. Gloria al Señor. Recordemos la causa, el por qué Pablo y Silas terminaron en la cárcel, apresados por el Imperio Romano. Amén. Gloria al Señor. Dice que aconteció, gloria al Señor, que ellos iban a la oración. Y ellos se toparon con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Amén. Tenía un espíritu de adivinación, o lo que hoy se conoce como brujería, como gloria al Señor, como todo lo referente a lo que es el ocultismo. Amén. Porque el enemigo, claro, sí tiene poder. Amén. Pero más poder tiene nuestro Dios. Amén. Y ella, al ver a Pablo y a Silas, dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Amén. ¿Por qué ella, sin conocerlos, sin nada que saber de ellos, ella nada más al ver, vio que eran siervos de Dios? Amén. Porque cuando uno es siervo de Dios, se tiene que notar la diferencia entre toda la gente. No somos gente común, no somos gente del montón. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo especial. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios activado en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo que nos cubre con su gracia, y esa gracia es la que nos hace resplandecer, y nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, gloria al Señor Jesucristo, a simple vista, sin que nos conozcan, puedan decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Amén. Estos son siervos del Dios Altísimo. Gloria al Señor Jesucristo. El enemigo sabe quiénes son siervos de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, llevamos una Biblia, la llevamos acá, la llevamos en el brazo, y pensamos que esto nos hace cristianos. Esto no nos hace cristianos. Lo que nos hace unos hijos de Dios verdaderos es el testimonio de Jesucristo, el reflejado en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, que cuando, gloria al Señor, que cuando nos miren, que no nos miren a nosotros, sino que en nosotros vean reflejada la imagen de Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y como dice, es el que instruye la salvación, el que enseña la salvación, el que abre caminos, gloria al Señor Jesucristo, a la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios:
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Dice que gloria al Señor Jesucristo, que se volteó y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y el espíritu salió. Y eso fue el enojo de los gobernantes, gloria al Señor, de los romanos, que esta mujer traía ganancias a sus amos. Gloria al Señor. Dice que la palabra de Dios, gloria al Señor Jesucristo. Recordemos, gloria al Señor, que en la antigüedad, en la antigüedad, gloria al Señor, todo se consultaba a base de la brujería, gloria al Señor, de la adivinación. Porque también recordemos en la historia que el rey Nabucodonosor mandó a llamar a los que interpretaban sueños. Amén. Gloria al Señor. Casi gloria al Señor, la mayoría se creían en estas cosas. Pero esa es la palabra que Pablo se volteó y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Y Pablo tenía el Espíritu de Cristo. Amén. Pablo, a pesar, gloria al Señor Jesucristo, que en su anterior vida era un perseguidor de la iglesia. Vimos cuántos y cuántos cristianos mandó a encarcelar, gloria al Señor. Pero sin en cambio Dios tuvo misericordia de Pablo y Dios le dio autoridad a Pablo. Y ahora no es en él, gloria al Señor, es en el nombre de Jesucristo quien manda a salir ese espíritu. Porque esa es la palabra de Dios, que en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, Pablo le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de esa persona. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y esto lo hacía muchos días, gloria al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, y dice que la palabra que... pero viendo sus amos que perdieron sus ganancias, gloria al Señor, prendieron a Pablo y a Silas. Amén. Y lo trajeron ante las autoridades. Pero viendo sus amos que había gloria al Señor, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, están alborotando al pueblo romano. Gloria al Señor, sin saber que años después, tiempo después, Pablo iba a escribir una carta a los romanos. Pero en este momento el evangelio no era bien visto en Roma. El concilio romano siempre estaba en contra de todo lo que es el evangelio. De hecho, los romanos fueron los que hicieron el acto de la crucifixión. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice: gloria al Señor Jesucristo. Y que enseñaban costumbres que no es lícito recibir sin hacer, pues somos romanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Dice que los azotaron con varas. A Pablo y a Silas los azotaron y los metieron, gloria al Señor, a la cárcel, presos. Y quizás no mataron, no robaron, no hicieron cosa ilícita, pero tan solo por predicar el nombre de Jesucristo fueron a parar a una cárcel. Solamente por glorificar el nombre de Cristo Jesús fueron a parar, gloria al Señor, a un lugar, gloria al Señor, presos. Eso es amor por Dios y por su obra. Que a pesar de que Pablo y Silas, gloria al Señor, no habían cometido nada, los tacharon como culpables solamente por libertar a esa mujer del espíritu de adivinación. Pero hay poder en Jesucristo y santo. Gloria al Señor Jesucristo. Dice que los asustaban y los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel. Imagínense nosotros hoy en día, gloria al Señor, si nosotros, gloria al Señor, nos metieran a cárcel por el evangelio, nosotros como somos, gloria al Señor, muy sensibles, nosotros a veces no queremos ir a la cárcel por predicar solamente el evangelio, pero gloria a Dios.
Gloria a Dios, que ahí se van a ver los verdaderos hijos de Dios, que no le va a importar. Los apóstoles, ¿cómo terminaron? Decapitados. Gloria al Señor, a espada. El caballo los rompía, gloria al Señor, los destrozaba. Y ahora Pablo y Silas se encontraban en una situación que ninguno, gloria al Señor Jesucristo, que ninguno podía estar en su lugar. Los azotaron sin razón alguna, aparentemente. Dice la palabra de Dios que el amor es sufrido. Y Pablo amaba a Cristo y por eso sufría por causa del Evangelio. Y nosotros tenemos que vivir penalidades por el Evangelio. Amén. Pero dice la palabra de Dios que ellos debes de estar tristes. Debes decir, ay, ¿por qué me metí en las cárceles? No le hubiera sacado el espíritu. ¿Qué me saqué con sacar el espíritu? ¿Qué gané? No, claro, Pablo y Silas deben de estar diciendo que gané en sacar el espíritu. Ellos no decían nada, ellos al contrario, dice que cantaban himnos y cánticos. Gloria al Señor, ellos estaban gozosos porque en esa prueba sabían que Dios iba a hacer algo, porque sabían que Jesucristo iba a hacer algo. Pero gloria al Señor Jesucristo, que a medianoche, gloria al Señor, ellos cantaban y los presos oían y los presos oían. Gloria al Señor. Y sabemos lo demás, que vino un terremoto fuerte y las cadenas se rompieron. Y la gloria al Señor, y las puertas de la cárcel fueron abiertas y quedaron en libertad. Gloria al Señor Jesucristo, quedaron en libertad. Oh, el mismo Dios hizo temblar la tierra y abrió las cárceles. Cuando uno alaba, las cadenas se rompen. Cuando uno adora, hay libertad. Cuando uno exalta el nombre de Jesucristo, hay libertad. Se rompe el yugo del enemigo. La cárcel es abierta y hay libertad en el nombre de Jesucristo. Acá hay dos cosas. Número uno, gloria al Señor Jesucristo. La muchacha fue libertada del espíritu de eliminación. Y número dos, dice la palabra de Dios que el carcelero se sorprendió y le dijo, gloria al Señor, sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Oh, el carcelero aún no conoce a Dios. Él no sabía de Jesucristo. Pero al ver tan grande milagro, que tan solo con cantar y adorar y exaltar a un Dios, se abrieron las cárceles. Por eso el carcelero, hombres, el Señor, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria al nombre del Señor. Se ganaron al carcelero para el nombre de Jesús. Oh, por alabar, simplemente por alabar. El carcelero recibió salvación también por el testimonio de Pablo y Silas. Oh, Yarababasaya. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Promesa de Dios. Cree. Por el testimonio de Pablo y Silas se convirtió el carcelero y la mujer quedó libre del espíritu de adivinación. Hay poder en Jesús. Amén. Hoy son rotas las cadenas. Hoy son rotas las cadenas. Hoy se rompe el yugo de esclavitud. Hoy se rompe el yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle a Dios.
Y vamos a decirle, Señor Jesús, que a través de mi testimonio pueda yo, Señor, ganar muchas almas. Padre, no importa, Señor, sufrir tribulación. No importa, Señor, con tal de que un alma se salva. Padre, gracias le damos, Señor. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Jesús, hay poder y autoridad del cielo, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, a salir a evangelizar. Pon amor a tu obra. Hoy se rompen cadenas. Hoy se rompen ataduras. Hoy se rompen maldiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Padre. Y tú te mueves, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Un pueblo del que te adora. El pueblo de tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a cantar esta alabanza. Pablo y Silas a medianoche alababan al Señor. Pablo y Silas a medianoche alababan al Señor. Los presos huían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Los presos huían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas. Aquí también se están rompiendo, y aquí también se están rompiendo, y aquí también se están rompiendo. Se rompieron las cadenas, se rompieron las cadenas, se rompieron las cadenas, y vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Vamos a romper las cadenas en el nombre de Jesús. Y gózate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Y gózate. Celebra victorioso, las cadenas rotas son. Vamos a romper y vamos a romper y vamos a romper y vamos a romper. Vamos a romper y vamos a romper y vamos a romper y vamos a romper. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga en esta noche. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por estas bendiciones. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, por tu fidelidad, Dios. Señor, gracias le damos, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre más poderoso que hay. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.